Buenas tardes, vamos a empezar la webinar sobre el empleo de drones en minería. Los drones, bueno, están irrumpiendo con mucha fuerza en el mercado actual, sobre todo tienen muchos usos y en la ingeniería están teniendo bastante utilidad y como no en la ingeniería de minas. Por eso he decidido hacer esta webinar, aunque yo en realidad no he trabajado con ellos, pero sí me dedico a la ingeniería de minas y bueno, sí estoy viendo la innumerable cantidad de aplicaciones que tiene actualmente y que puede llegar a tener. Bueno, en primer lugar, voy a dar unas pequeñas definiciones sobre lo que significa el dron y cuál es su origen. Drone es una palabra inglesa que significa zángano y bueno, por eso se le da este nombre a estos aparatos por el ruido o el zumbido que hacen al mover las hélices, que es muy parecido al que hacen los zánganos que son las abejas zángano que hay en las colmenas. El nombre técnico que se le da es UAV, que es Unmanned Air Vehicle, y en el caso militar es el Unmanned Combat Air Vehicle, que es el nombre, bueno, de vehículo aéreo no tripulado, traducido. Entonces, la clasificación de drones la podemos tener, es muy fácil. Tenemos el uso militar y luego el uso civil, que el uso civil se decanta por el uso amateur y el uso profesional, que son las dos facetas que nos interesan a nosotros. En el uso profesional es donde se están utilizando, hoy en día se están empezando a utilizar, es un mercado que está en auge año tras año, ya que están surgiendo multitud de aplicaciones y además con el ahorro en costes y en dinero y sobre todo, por ejemplo, como ya explicaré más adelante. Bueno, entrando un poco en la historia de los drones de una forma muy resumida, los primeros intentos de vuelo no tripulados, aunque he puesto aquí que se iniciaron en la Segunda Guerra Mundial, en realidad, bueno, empezaron antes, incluso en la Primera Guerra Mundial y con anterioridad. Lo único que, bueno, la precisión de estos aparatos antes de la Segunda Guerra Mundial, pues era muy limitada y no eran como los conocemos ahora. Bueno, he leído que en una batalla se utilizaron globos que se lanzaron contra una ciudad, globos de aire caliente, pero bueno, eso dependería, bueno, pues la puntería o la precisión de esos aparatos no tenía no era muy alta. Luego en la Segunda Guerra Mundial ya se empezaron a utilizar las famosas bombas volantes contra Inglaterra y tal, entonces bueno, la tecnología había avanzado y tenía más precisión. Por lo tanto, vemos que el origen de los drones era un uso exclusivo militar. Y esto ha sido hasta prácticamente en la actualidad, a finales incluso, bueno, ya prácticamente entrados en el siglo XXI. El dron es un vehículo aéreo no tripulado empleado para misiones de alto riesgo, donde el empleo de aparatos con tripulación puede ser muy arriesgado. Como se puede ver, es una aplicación bastante militar y como sabemos todos, pues para lo que se han utilizado los drones. Bueno, pues dejando ya estas definiciones y esta introducción, desde un punto de vista civil, que es el que nos interesa, es un aparato que ha empezado a utilizarse y se han encontrado mucha utilidad en muchos sectores, en la agricultura, en el transporte, como sensor remoto, en comunicaciones, en obra civil, y su empleo sigue creciendo diariamente. Incluso, bueno, hasta ya se habla en Internet o se habla por la red que Amazon podía entregar paquetes con drones. Bueno, esto todavía está bastante lejos, creo yo, pero bueno, se le están encontrando muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, en el tema de agricultura, como he dicho aquí, pues control de medio ambiente, bosques, incendios, es decir, las utilidades son muchísimas. Y como he dicho anteriormente, no hace falta enviar un aparato tripulado con pilotos, evidentemente que sea un aparato más grande, de gasoil, bueno, perdón, de gasoil, gasolina, queroseno, con unos costes muy altos, con dos pilotos más una tripulación. Entonces, con un aparato controlado y pilotado, controlado a distancia o incluso guiado por GPS o por satélite, podrían hacerse multitud de trabajos. Nuestro sector en la minería, puedo decir que las aplicaciones pueden ser innumerables.
Desde la topografía, la captura de datos para mapeado, inspección de tuberías, cinta transportadoras, prospección minera, seguimiento de maquinaria, control de estructuras, seguridad y salud. Es decir, el tema de voladuras también podría tener muchísima utilidad, creo yo. Que yo sepa, no sé si se ha llegado a utilizar, pero por ejemplo, antes de dar una voladura, tratando, como he mencionado aquí, el tema de seguridad y salud, pues se podía inspeccionar la zona o vigilar la zona a volar con un dron o dos o los que fuese necesario, además de cortar los caminos de acceso para tener controlado que no pasa nadie o que no hay ninguna persona que vaya a entrar en la zona volada. Seguimiento de maquinaria, pues bueno, estamos en una mina, cualquier tipo de mina, cantera, podríamos controlar un poco, mapear la zona y ver qué está haciendo cada máquina en cada momento, los ritmos de trabajo y las cosas que se me ocurren ahora mismo. Evidentemente, el control de cintas transportadoras, tuberías, es decir, lo que más se está utilizando hoy en día es en el tema de cartografía, mapeado, una especie de fotografía aérea, prospección también se podría utilizar, prospección geofísica, como vamos a ver ahora. Entonces, podemos decir que los drones han cambiado y van a cambiar nuestra forma de hacer muchísimas cosas, han irrumpido con fuerza. Pues está claro, es decir, por ejemplo, antes para hacer un vuelo aéreo, una cartografía aérea, una prospección geofísica con métodos gravimétricos instalados en aviones o helicópteros, pues requiere pues el contrato de un avión, de una avioneta, los pilotos, la planificación. Si estamos en Europa o en ciertas zonas del continente americano no habría problema, pero evidentemente en zonas como África o Sudamérica, selvas de difícil acceso, incluso zonas a lo mejor un poco más problemáticas por guerra y tal, entonces es mucho más arriesgado e inseguro enviar aviones tripulados. Diversas aplicaciones que pueden tener los drones, pues evidentemente, por ejemplo, la prospección geofísica. Ni que decir tiene que con los sensores adecuados en los drones, que esto depende también del tamaño de los drones, hay ciertos rangos y depende también, pues, de cada país ya está legislando cómo se puede ejecutar y cómo se puede operar con estos aparatos. Es una legislación que está empezando a hacerse necesaria hoy en día. Porque claro, tenemos que pensar que los drones interfieren con muchísimas cosas. Ya no solo los vuelos de helicópteros, aviones, los vuelos civiles o militares, las instalaciones, hay instalaciones delicadas como centrales nucleares, refinerías, bases militares que no pueden ser sobrevoladas, son espacios restringidos, igual que aeropuertos, posiblemente estaciones de ferrocarril. Entonces, evidentemente, esto tiene que ser legislado y a las personas que vayan a manejar estos aparatos, pues exigirles una titulación, como ocurre, por ejemplo, aquí en España. Bueno, pues volviendo un poco al tema de cosas que se pueden hacer con drones, la protección geofísica aérea, podría ser, los drones podrían ser empleados de una forma muy amplia. Por ejemplo, el acceso a áreas remotas, se pueden cubrir grandes áreas con costes muy bajos. No serían necesarios permisos, ya que, bueno, el tema de hacer un vuelo con un avioneta, un helicóptero, requiere una autorización por parte del país correspondiente con el drones. No sería necesario, mientras que la zona fuese restringida, con tener la titulación que se exige en ese país, creo que sería suficiente. Se pueden estudiar estudios en zonas muy densas, vuelos a baja altura que se podrían hacer, que a lo mejor no podrían hacerse con aparatos convencionales, ya sean aviones o helicópteros. No harían falta trabajos de campo, en teoría, como el empleo de catas o calicatas, o mandar equipos a pie de campo. En una primera prospección, evidentemente. Luego ya si hay que entrar en detalle, habría que mandar equipos de campo. Como consecuencia de todo esto, se puede decir que hay un coste mucho menor, los costes de operación son mucho menores, hay que pensar que solo el precio de una avioneta, pilotos, combustible, permisos, mantenimiento es mucho más grande. Se pueden cada vez además tengo que decir que los drones tienen mayor autonomía y a pesar de que ya que también ha avanzado mucho las baterías que se utilizan de litio, pues le dan bastante autonomía. Además, el manejo no tendrías que verlo, estar bien, el piloto no tenía que estar viendo dónde está, ya que se puede tener controlado por la tecnología GPS. Entonces, que ya está abierta al uso de todo el mundo hoy en día. Y se pueden obtener un gran volumen de datos, ya que gracias también a esa alta tecnología,
los sensores se pueden colocar en los drones, pues pueden una gran cantidad de sensores y de poco peso. Desde un punto de vista ambiental, que eso también hay que tenerlo en cuenta, requiere menos materiales para su fabricación, como es evidente, consume menos combustible por kilómetro sobrevolado. Evidentemente no son eléctricos, utiliza electricidad y no utilizan motores de gasolina, como ocurre con los aviones. Provoca menos contaminación, ya que no hay gas, no emiten gases, menos ruido, son muy silenciosos, el pequeño zumbido al cual deben su nombre de drones, pero como ya he dicho, no se oye si está cerca lo oyes, si pasa por encima tuya ni te enteras. Y luego su reutilización al final de la vida útil, de su vida útil, pues bueno, podría ser esto. Bueno, el tema de se podría vender como segunda mano, las piezas o el reciclaje, ya que todos son plásticos o componentes eléctricos que hoy en día se pueden reciclar. Pasando a otro aspecto que podría utilizarse, no solo la prospección geofísica, sería uno de ellos, es decir, la prospección geofísica minera en grandes zonas. Esto, evidentemente, sin menosprecio de lo que luego ya vaya a hacer campañas de sondeos de detalle y una serie de ejecuciones sobre el terreno, pero los costos de utilizar aviones o equipos más pesados no lo abaratamos la prospección. En topografía, evidentemente en topografía pues tienen una gran utilidad. El uso de los drones en topografía, pues para los vuelos LIDAR, para aerofotografía, para topografía de detalle MDT. Esto evidentemente tiene una gran utilidad, pues tanto desde el principio que antes de abrir la mina, para tener la topografía original, como para ir fotografiando y tomando detalles de cómo va evolucionando la mina y tomar los datos topográficos. Siempre habrá, creo que será necesario el apoyo de campo de los topógrafos a pie, pero se puede ahorrar muchos costes y dinero y posiblemente con menos personal. De hecho, hace poco leí en internet que un empresario griego, dueño de una empresa de topografía, pues bueno, tenía 15, 20 empleados y al final, por cuestiones de crisis y tal, se metió en este tema de los drones y con él y el dos o tres más hace el trabajo que hacía antes con 15 personas, con menos costes y menos tiempo. Bueno, pues desgraciadamente se está llegando a ese tema, el despido de personal, pero bueno, entonces se abaratan los costes. Aquí tenemos un ejemplo, una fotografía del uso de los drones en la topografía. El caso de una mina, de un vuelo pues con sus datos topográficos, un vuelo LIDAR y bueno, con todo, es un ejemplo que he tomado de una página web que trataba estos temas. De las otras e innumerables aplicaciones que se pueden tener en la minería, pues por ejemplo con los sensores adecuados, el seguimiento de los esteles de la mina de carbón, se pueden tomar termografías con poco peso estos sensores para el control de la autocombustión de los esteles. Sabéis que en la minería del carbón los estériles pues pueden comenzar a arder. Entonces, ese control es un ejemplo de una de las utilidades que le colocas los sensores adecuados al dron. Esta es otra de las ventajas. Tú puedes tener el mismo dron o un par de drones e ir intercambiando sensores y utilizarlos para una función u otra. Es una de las de las ventajas que tiene este aparato. Y no hay que ir a acercarse todos los días a esas escombreras, se puede hacer varias veces al día, con lo cual representa un abaratamiento de los costes. Se puede tener un control bastante exhaustivo de las escombreras. Para el control, entonces, bueno, por el seguimiento y luego, pues, más cosas y aplicaciones mineras de los drones. Pues, por ejemplo, el control y la monitorización de la explotación minera y su impacto ambiental. Es muy importante. Podemos seguir para el personal de medio ambiente y control medioambiental, tanto la administración como el personal de la mina, pues todo lo que pueda haber vertidos en las zonas circundantes alrededor de la mina, en ríos, incendios, comportamiento del personal respecto a la maquinaria, polvo. Es decir, puede haber un control bastante exhaustivo en ese aspecto. Es decir, vemos que medioambientalmente puede tener una gran utilidad. Seguimiento del movimiento de tierras, es decir, tú puedes estar pues 2 veces por la mañana, 2 veces por la tarde, lanzar unos drones e ir controlando un poco los tajos que se van haciendo y a la vez tomar la topografía como han ido evolucionando, dependiendo de la planificación minera.
Muy importante el tema también de balsas, cómo se están depositando los dos en las balsas de lodos o de residuos o de relaves, como se dice en Sudamérica. Pues también, cómo no, la velocidad de camiones, de los dumper en la mina, todo este tipo de cosas, que eso está relacionado con la seguridad y salud. Movimientos de tierra, acumulación de residuos o balsa, es decir, también pues, se puede hacer un control a esto se me ocurre, pues el control de los taludes de una mina. Puedes hacer algunas minas muy grandes a cielo abierto en el cual la concesión tenga una gran cantidad de hectáreas o kilómetros cuadrados, pues puedes estar haciendo un control de algunos tajos abandonados, como van los taludes después de zona de lluvias. Entonces no precisa el desplazamiento de personal con todoterrenos o con el gasto de combustible, al menos en una primera inspección para un control de varios días a la semana. Entonces estamos viendo vemos una gran cantidad utilidad de los drones. Por ejemplo, aquí tengo una foto en el que se puede apreciar, pues podías tomar un escaneo de una zona determinada y ver, por ejemplo, en ese momento lo que está haciendo la máquina. A lo mejor incluso si llevar los sensores adecuados, mapear esta zona y poder sacar y ubicar el movimiento de tierra respecto a cómo tenías el terreno anteriormente a cómo lo tienes ahora. Entonces, pues existe una gran utilidad. Yo, por ejemplo, se me ocurren otros temas o donde se puede utilizar los drones en voladuras. Pues puede estar controlando el momento de la carga y descarga del explosivo, podría ser interesante, pero también, por ejemplo, cuando ya está cargado el explosivo, como vigilancia, antes de dar a la detonación, el corte de caminos, pues hacer una vigilancia y dar varias pasadas, a ver si nadie se cuela, ninguna persona ajena a la voladura se cuela por los caminos o andando o en vehículos. Luego, tras la voladura, se podría realizar un control de ver si con una cámara grabar si han quedado mejor barrenos sin detonar, perdón, cómo ha sido la voladura, el tamaño de granos, fotografiar la voladura, ver esos tamaños de grano y luego poder analizarlos. Se descarga la información directamente ya al ordenador sin tener que acercarse, aunque bueno, evidentemente luego habrá que acercarse al frente para poder continuar excavando, pero se puede hacer una primera inspección sin poner en riesgo la vida de personas, ver cómo quedan los taludes, es decir, que utilidades y un precio un costo muy bajo. Incluso, ¿por qué no? No descarto la posibilidad de que se pudiera filmar incluso la propia voladura con un dron o dos drones o varios drones colocados en distintos puntos a una distancia respetable y con una buena cámara en la que se puedan grabar y en ese momento ver cómo se efectúa la voladura. Entonces vemos que en minería existe una gran cantidad de utilidades y más que pueden surgir. Pues resumiendo, los drones, pues evidentemente tienen una reducción de costos, tienen resultados en mucho menor tiempo. Por ejemplo, imagínense la prospección geofísica, varias pasadas, varios días con los drones se pueden tener una gran cantidad de datos. Alta precisión, no hay ningún problema en aspectos, con la tecnología existente hoy en día se tiene una gran precisión, se reducen los riesgos, el proceso queda mucho más automatizado y es la tecnología, se utiliza pues tecnología punta en el momento actual. Entonces, bueno, pues aquí finalizo un poco la charla sobre drones y bueno, no sé si alguno de los presentes quiere hacer alguna pregunta o algún comentario al respecto. Bueno, por eso digo que es una herramienta útil, que yo creo que en el futuro se seguirá usando en nuestro sector y que cada vez se encontrarán más aplicaciones y que se usará cada vez más. Respecto al tema legislación, se me ha olvidado comentar varias cosas, que es, por ejemplo, cada país, al menos aquí por Europa, está legislando la suya. En España, bueno, por la situación política actual, pues se está esperando a final de año para sacar una legislación para el uso.
Los drones están catalogados también por peso. Creo que la limitación aquí en España, hasta 25 kilos puede usar cualquiera. A partir de ahí ya hay que hacer una serie de cursos, no lo tengo muy claro, pero creo que van por ahí el camino. Hay que sacarse un título para poder pilotar los drones, es decir, no puede hacerlo cualquiera y es un título expedido por empresas o compañías de aviación civil con reconocimiento médico. Es muy similar al de pilotar ultraligeros, es decir, no es una cosa para hacer cualquiera, no es el dron que te compras en un centro comercial pequeño y te pones a volarlo. Eso sería el uso, pues bueno, como hemos visto antes, el uso de aficionado, que no es uso profesional. Eso también creo que va a ser legislado para, he puesto por aquí este esquema, del uso de drones, el uso amateur y ya para el uso profesional. El uso profesional, que son grandes drones, tienes que tener una licencia, pasar un reconocimiento médico. Ya digo, es muy parecido a lo que sería para pilotar un ultraligero, avionetas, o está metido dentro de esa legislación. Y evidentemente no se pueden utilizar en cualquier sitio y tendrías que solicitar una autorización, sobre todo pues también en ciudades no se puede utilizar, no sé que tengas ese permiso. Pues sin más, aquí doy por finalizada sobre el uso de drones y su utilidad en la minería. Muchísimas gracias a todos.